¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco y le doy la bienvenida a este programa especial en el que le presentaré la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. La violencia nuevamente cimbró al país con el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, Michoacán. Tras una ola de protestas y el nombramiento de su esposa, Grecia Quirós, como nueva edil del municipio, fue identificado el responsable del crimen, Víctor Manuel, un joven de apenas 17 años. En el espacio de José Cárdenas, la doctora María Amparo Casar se refirió a los planes de pacificación para la entidad planteados desde el sexenio de Felipe Calderón y ahora también por la administración de Claudia Sheinbaum. Ninguna estrategia ha tenido resultados satisfactorios para la sociedad michoacana. Por el contrario, el dominio del crimen organizado prevalece en el estado. Demoledor resulta subrayar quién gobierna Michoacán a estas horas. Son los grupos del macrocrimen organizado bajo la ley de la plata o el plomo para someter a la autoridad, o de quién se trata. Michoacán se mantiene como una de las entidades más golpeadas por la violencia criminal. A pesar de la reducción de los homicidios dolosos en lo que va de 2025, los delitos de extorsión, desplazamientos forzados, todo esto sigue marcando el dominio criminal sobre la vida pública y la economía de la entidad. Michoacán figura entre los 8 estados del país que concentran el 60% de las extorsiones. Esa es la situación real que la gente percibe en Michoacán, más allá de los números y los porcentajes ya más exquisitos. Con uno, la doctora María Amparo Casar, me da mucho gusto saludarla, siempre a todas horas en su juicio para comentar esto del Plan México que propone nuevamente la Presidencia de la República, cuarto o quinto plan ya en lo que va de nuestra cuenta. María Amparo, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, qué gusto saludarte. Qué desgracia que sea con este tema que ha prendido todas alarmas sobre quién gobierna Michoacán. Nos das un reporte de cuántos planes. Este es el cuarto plan de Michoacán y Michoacán sigue siendo un estado pues que aparece en los 5 lugares más altos de estados sobre asesinatos políticos, de hecho entre los 3 más altos de asesinatos políticos. Y pues preguntas bien, ¿no? Aparte de los números, ¿quién ha sido asesinado o ha habido intentos de asesinatos? Y pues todo apunta a que esta violencia política ligada al narcotráfico, como fue el caso también de Bernardo Bravo, ahora el caso de Carlos Manso, pues refuerza esta idea de la penetración del crimen organizado entre las autoridades o entre algunas autoridades estatales y este crimen organizado, Pepe. Ahora, la respuesta inmediata de parte del gobierno federal ante la evidente, pues ha sido convocar nuevamente al gabinete en pleno, al gabinete legal y ampliado, para presentar un plan, un nuevo plan michoacano, un plan con sentido de paz social, de progreso, de cultura, etcétera. ¿Cuántos planes no hemos escuchado ya sobre Michoacán, todos los cuales han fracasado? Vale la pena, es válido dudar que este plan, ojalá nos equivoquemos, pero que este plan también puede llegar a lo que han llegado los demás, a ninguna parte. Así es, Pepe, ya se intentó incluso trasladar, tú te acordarás que se nombró un representante del Ejecutivo Federal en el sexenio antepasado, se trasladó pues casi un gabinete, se instaló un gabinete alterno para tratar de pacificar Michoacán y no ha dado resultados. Tampoco ha dado resultados, bueno, desde luego no dio resultados el abrazos no balazos. Ahí se disparó más todavía la violencia que en época de Calderón. Hemos visto en las redes y en las publicaciones, en términos generales, publicaciones de pues la gente que estudia el fenómeno de la violencia en México, en donde vemos cómo tanto la violencia que tiene que ver con la sociedad como la violencia que tiene que ver con las autoridades públicas se ha incrementado. La presidenta Sheinbaum ha insistido en que hay que atacar las causas de la misma manera que lo hizo López Obrador, aunque ahora sí ha estado acompañado pues de una estrategia que ya nos presentaron de seguridad
no específicamente para Michoacán, sino para todo el país, y que ha dado presuntamente resultados en términos de disminuir los homicidios. Pero cuando vemos lo que ha pasado tan solo en Michoacán en las últimas 4 semanas, estamos hablando de Bernardo Bravo, de Carlos Manso, del sobrino de Hipólito Mora, del propio Hipólito Mora, pues estamos frente a una estrategia que pues no parece estar dando resultados. Creo que cabe mencionar que en el caso de este alcalde de Carlos Manso, en paz descanse, y como tú lo hiciste ayer y lo repetimos hoy, nuestras condolencias por la familia, es un caso muy particular porque no era un militante de Morena, Así es. porque llegó de manera independiente y con una cantidad de votos, pues te diría que superior al de la presidenta de la Aquí, República, que ac- llegó con 60%. Dime. claro, hay un punto clave que has tocado tú, es un punto crucial. Él de alguna manera tenía simpatía por Morena, pero algo vio, algo oyó, algo ocurrió que decidió lanzarse por la libre bajo algo que llaman los sombreros o el sombrero blanco, algo así. Sí, Es un movimiento movimiento del independiente, ciudadano, no tiene nada que ver con los partidos políticos, porque él cree o él creía en lo que finalmente terminó por costarle la vida, en liberar a la población de la extorsión, del secuestro, del temor, del crimen, y dio su vida por un ideal. Creo que este hombre merece un lugar en la historia por esa forma como se ha comportado. Y ahora su mujer, la grave herencia de continuar con esa, es valiente, ¿eh? Fuerte, es audaz, temeraria, valiente. Ojalá no estemos haciendo la crónica de otra muerte anunciada. Ojalá nos equivoquemos rotundamente. Ojalá, Pepe, un momento muy difícil para la esposa, bueno, ya deberíamos de decir de Grecia, de asumir en un momento de tanto dolor, dos hijos huérfanos, una madre viuda, asumiendo el cargo y el liderazgo que deja el vacío de Carlos Manso. Esperemos, y yo de verdad lo deseo, como deseo que este país se pacifique, y si lo hace la presidenta Sheinbaum, bienvenido, lo aplaudiremos, estoy segura, tú y yo y todos los mexicanos, pero asume el poder, y ya lo había dicho Carlos Mazo, yo estoy aquí, puede ser, no quiero ser un alcalde más asesinado, pero puede que lo sea, y lo fue, desgraciadamente lo fue, ahí lo tienes, lo tenemos en Sí. pantalla, Pepe, y esperemos que no ocurra lo mismo, pero fue un alcalde que se enfrentó, uno, a la corrupción y dos, al crimen organizado. Lo dijo en campaña, lo mantuvo el tiempo que estuvo como alcalde, se enfrentó él mismo portando chalecos antibalas, etcétera, y le dijeron, te voy a matar, y lo mataron. Eh, Sí, no creo que estemos en presencia de eso que se dice, que si alguien quiere cambiar tu vida por su vida por la tuya, pues lo va a hacer sin importar la seguridad. No, creo que aquí hubo fallas de todo tipo, y más allá de las fallas estamos en presencia de sí. punto estructural que es la vinculación entre la política y el narcotráfico, Pepe. Gracias, María Amparo Casar. Siempre bienvenido tu comentario, lo sabes. Así es. Gracias, Pepe. Nos vemos el próximo martes con mucho gusto. Claro que sí, nos vemos el próximo martes. En su participación semanal, la maestra Alejandra Cullen también se pronunció respecto al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El crimen, destacó la analista, fue perpetrado a pesar de que el edil era vigilado de cerca por elementos de la Guardia Nacional. La falta de una acción concreta para evitar el asesinato rompió la narrativa oficialista que habla de una pacificación del país. ¿Por qué la ejecución de Carlos Manso ha provocado una crisis? Porque para la presidenta de la República el asesinato viene a romper la narrativa oficial de pacificación nacional. La negativa de la presidenta de la República de recibir en su momento al alcalde masacrado ejemplifica cómo la realidad de la violencia desborda el discurso oficial, poniendo en evidencia la narrativa gubernamental de la realidad en el terreno de los hechos. Mataron a Carlos Manso, pero no pudieron matar lo que él despertó. Es lo que afirma su viuda al protestar con voz quebrada como presidenta municipal de Uruapan. Con uno
la maestra Alejandra Cuyen, analista política, mucho tendrá, por supuesto, para opinar en esta noche. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Buenas noches. Qué gusto saludarte, Vaya Pepe. problemón el que tenemos en este momento por Michoacán. A ver, Michoacán siempre ha sido un centro de conflicto, siempre es una zona que lleva muchos años con el crimen organizado, que lo tiene extorsionado, amenazado en todas las comunidades, los grandes productores. Recordemos que es un estado, altamente productivo, de producción de exportación, además, limones, aguacates, que son de los y berries, que son de los principales productos del agro de exportación, pero además donde tienes un puerto en el Pacífico que conecta con todas las autopistas que te llevan al norte. Es decir, es una zona perfecta para el crimen organizado y hay disputas permanentes entre grupos. Lo curioso es que sabemos que el sexenio pasado el expresidente López Obrador pues, decidió que él no se iba a meter y los abrazos no balazos, y la presidenta Sheinbaum había negado la existencia del conflicto, como que se centraron en Sinaloa. Creo que alguna vez hablamos aquí, parece que están como tratando de cumplirle a Estados Unidos estos cierres de laboratorios de metanfetaminas y de fentanilo, pero no se veía claro que estuvieran actuando en la parte de la seguridad de la gente. Por eso viene a romper en la la calle. narrativa oficial. Peor aún, Pepe. Por eso es un problema nacional. Pero peor aún, Pepe, porque no solo mataron al alcalde que había pedido audiencia y que ella le negó audiencia y negó que la situación fuera así de complicada, sino al parecer había 14 guardias nacionales, pues que claramente ni hubo estrategia de inteligencia que pudiera prever lo que se estaba gestando, ni hubo una acción concreta para evitar que mataran a Carlos Manzo, ni mucho menos hubo una acción inmediata para evitar que sucediera el evento. Es decir, la Guardia Nacional, que era supuestamente la que protegía a Carlos Manzo, no servía de gran cosa, o no estaba atendiendo la verdadera labor de protección al alcalde, que había gritado a puerta y ventana que necesitaba apoyo. Entonces, la presidenta hoy primero se enojó, peleando contra Calderón y Peña, ya entró en razón y salió a proponer este plan. Ojalá que hagan algo serio, porque lo que bosquejó ayer en la mañana pues era como Michoacán del bienestar, dar más becas y dar más pensiones y buscar que los salarios sean, como si eso fuera a resolver la brutal complejidad que tiene Michoacán entre conflictividad social y crimen organizado de distintos grupos que pelean por una zona donde no solo es el paso de la droga, sino es la extorsión a los productores lo que genera la rentabilidad de la Son zona. por lo menos 5 grupos macrocriminales vinculados con el crimen organizado, es decir, con el tráfico de drogas, pero sobre todo vinculados con la extorsión. Con la extorsión. Michoacán es uno de los 8 estados de la República que concentran el 60% de las extorsiones. Otro es Guerrero, en fin. Michoacán arde Michoacán, hierve Michoacán, pero poco, por esa productividad a la que tú te has referido desde el punto de vista agrícola y que lo convierte en un estado sumamente productivo y bueno, suculento pues para los criminales. Pero poco hemos oído hablar ni a la presidenta, ni al mismo secretario de Seguridad Ciudadana, ni a la secretaria de Gobernación sobre qué van a hacer en materia de extorsión, Pepe. Hablan de que van a regalar dinero y que van a ir a tratar de cambiar armas por juguetes y cosas de estas, pero no están hablando de cómo van a contener la extorsión. Y vale decir que esto es doblemente delicado cuando acaban de pasar una ley de extorsión en el Congreso donde la bancada de Morena exigió y logró que en la ley se restringiera cualquier castigo a funcionarios públicos involucrados con los extorsionadores. Es decir, si agarran a un extorsionador, la pena es de más de 12 años, pero si eres funcionario público coludido, solo entre 5 y 7. O sea que hay un esquema de protección a la autoridad que es lo que te genera la impunidad y que ahí sí vale decir es la madre de todos los delitos. En la medida en que México se mantenga un sistema de impunidad, Pepe, y donde las autoridades no hagan su trabajo, no va a haber manera de parar este cáncer que aqueja a la sociedad. Y a mí me sorprende que la presidenta, con la frialdad
con la que habló de, pues bueno, lo que hay que hacer es ir y denunciar y la solución es justicia cuando está desmantelado el sistema judicial y donde además no hay ni ministerios públicos, ni fiscalía, ni nadie que acompañe a las víctimas, ni las de extorsión, ni los ciudadanos que están en la calle sufriendo o padeciendo estas amenazas. No quieren meter a la Guardia Nacional y confrontar al crimen. No se trata de ir a hacer matazones a diestra y siniestra. Se trata de, como ella dice, usar la inteligencia para desarticular estos criminales. Nada de eso está sucediendo en Michoacán y siguen pasando los días, las semanas y los años. Gracias por tu comentario, Alejandra. Qué gusto saludarte como siempre. Igualmente, gracias, Alejandra Cuyen, la maestra Alejandra Cuyen. México enfrenta un nuevo conflicto internacional. El Congreso de Perú declaró a la presidenta Claudia Sheinbaum persona non grata por su injerencia en asuntos internos al otorgar asilo político a la ex primera ministra del país sudamericano, Betsy Chávez. A través de la Cancillería, el gobierno mexicano rechazó esta decisión. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político, advirtió que esta controversia es la prueba de que la política exterior de México no está siguiendo los principios de neutralidad. Este es un asunto que merece la opinión del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Pepe, qué gusto estar contigo. Bien, ¿qué te parece la situación peruana? Primero, la ruptura de relaciones diplomáticas por la causa que ya explicamos, el haber dado asilo diplomático a la primera ministra del presidente Pedro Castillo, y ahora declarar a la presidenta de México persona no grata. Mira, Pepe, en efecto, el derecho de asilo es algo que está normado. Recibir a alguien que presuntamente podría ser un perseguido político no viola ninguna de las reglas de la Convención de Viena y otras. Pero lo que también es cierto es que el gobierno de Claudia Sheinbaum y el de López Obrador han tenido una posición muy clara respecto a los asuntos políticos de Perú. En vez de, digamos, aceptar, como nos dice la doctrina Estrada, que los países puedan decidir como deseen sus problemas internos, pues se manifestaron siempre que ellos consideraban que el expresidente Castillo había sido depuesto injustamente, nunca aceptaron que él había estado tratando de hacer un golpe de Estado, han mantenido una relación crítica respecto a lo que sucede en Perú, como lo han hecho también en otros países. Se metieron en la elección de Bolivia, rescatando al expresidente Evo Morales. No han sido, digamos, si el que gane es un partido de derecha, como sucedió en Bolivia, ni siquiera lo felicitan, hacen un comentario mínimo. Entonces, la política exterior de México no está siguiendo los principios de neutralidad que deberíamos estar siguiendo, de no inmiscuirnos en los asuntos de los otros países. Pero ciertamente la decisión que toma el gobierno de Perú por haberle dado asilo a alguien que podemos presumir que es perseguida políticamente, nosotros no tenemos que decidir, simplemente podemos asumir que lo es, pues sí, es algo que yo creo que es excesivo. Pero el problema, insisto, es que la forma en la que hemos hecho la política exterior se ha alejado de los principios que tradicionalmente habíamos seguido. Sí, y ahora en Perú hablábamos con congresistas de Perú, y una de ellas nos decía, lo que pasa es que México está formando un eje con Managua, Nicaragua, con Caracas, Venezuela, con La Habana, Cuba, y entonces estamos viendo que hay una ideologización de la política exterior mexicana tradicional y admirada por muchos países a lo largo del tiempo. Ese es el problema, Pepe. Recordemos, por ejemplo, el caso concreto de la elección de Venezuela. Muchos de los países de América Latina aceptaron el hecho de que la elección pues no se puede comprobar que haya ganado legítimamente Maduro. Incluso el presidente López Obrador en su momento dijo que si se presentaban las actas, entonces la posición de México sería distinta. La oposición venezolana presentó las actas y es claro que perdió Maduro por un margen amplísimo, a pesar de que el terreno de juego era muy disparejo. Maduro no ganó esa elección y México ahí ha mantenido un silencio,
incluso un representante de México en la nueva toma de posesión de Maduro. Entonces sí, es una posición claramente ideológica. Los principios de defensa de la democracia que hemos enarbolado en otros momentos solo se aplica cuando es alguien de una ideología distinta a la del gobierno de Morena, pero cuando se trata de un gobierno de ideología de izquierda, nadie puede decir que en Cuba haya una democracia, nadie puede decir que en Cuba se respeten los derechos humanos, y sin embargo México respecto a Cuba mantiene una cercana amistad. Entonces sí, hay una, no sé si eje sería la palabra que yo defendería, pero ciertamente la posición de México al respecto ha sido muy cargada respecto a estos países. El problema que tiene México, y por eso la nota que das del congresista de Estados Unidos, es que esto le va a ir generando problemas con la, la política exterior de Estados Unidos, que uno de sus objetivos claros, sobre todo del canciller, del jefe del Departamento de Estado, el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, es aislar e incluso procurar un cambio de régimen en estos gobiernos de izquierda que además de haber empobrecido a sus países, se sostienen desde los gobiernos autoritarios que no permiten elecciones, la expresión de los ciudadanos, etcétera. Entonces sí, es una enorme contradicción que un gobierno que se dice democrático, que es resultado de una elección, que luchó tanto por que los mexicanos tuvieran el acceso al voto y que ganara su movimiento, ahora está defendiendo a gobiernos autoritarios. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias por tu comentario, siempre bienvenido. Gracias a ti, Pepe. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Muy buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Ya 40 años del fallecimiento del actor y cineasta estadounidense Orson Welles, el experto y crítico de cine José Antonio Valdés Peña hizo una selección de sus películas más emblemáticas. Pues vámonos al cine ya de una vez con José Antonio Valdés Peña. Este año se conmemoran 40 años del fallecimiento de un hombre genial, el estadounidense Orson Welles, aquel que hizo una radionovela que paralizó a Estados Unidos, que se llamó La Guerra de los Mundos y que en cine revolucionó el lenguaje audiovisual. En fin, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mi querido Guillermo. Pepe. Pues sí, un hombre multidisciplinario, un hombre que hizo revoluciones en el teatro. Mencionas esa histórica transmisión del 31 de octubre de 1938, cuando adaptó a formato de noticiero La Guerra de los Mundos de H.G. Wells y paralizó a los Estados Unidos, con lo cual, pues bueno, Orson Welles, pues un niño genio que desde los 15, 16 años hace teatro, recita a Shakespeare sin problema, pues se fue preparando para llegar a Hollywood, que pues obviamente se va a querer robar su talento. Y su primera película, pues durante décadas, Pepe, y tú la conoces perfectamente, El Ciudadano Kane, pues se mantuvo como la mejor película de la historia del cine. Con esto empezamos este conteo, una historia donde la vida de un personaje que se enamoró del poder, que se enamoró del amor y que también pues se hablaba de la enorme soledad que trae el poder, pues es narrada desde la perspectiva de 5 personajes que estuvieron cercanos a él, y a través de eso vamos creando un mosaico muy interesante en una estructura narrativa extraordinaria, con una fotografía de Greg Toland fuera de serie y sobre todo una película importantísima para entender la manipulación de la información en los medios masivos de comunicación y cómo los medios de comunicación están siempre detrás del poder. No se la pierdan, sin duda es una película curricular para todo cinéfilo, El Ciudadano Kane de 1941. La Dama de Shanghai de 1948, pues es una película donde el maestro Wells se asoma a las sombras del cine negro, con la historia de un marinero que cae en las manos de una mujer perversa y un millonario no menos perverso. Pues Orson Welles nos hace todo un mosaico acerca de un mundo de luces y sombras, de traiciones, de crímenes terribles y sobre todo donde la pasión es la fuerza más encendida. Una película donde aparece con quien en aquel momento era su esposa, la bellísima Rita Hayworth, con algunas escenas filmadas en el puerto de Acapulco en aquel momento, y bueno, sin duda uno de los clásicos de Orson Welles que tampoco deben perderse. Otelo es un acercamiento ahora pues a otra de las pasiones de Orson Welles, que fue William Shakespeare, pues aquí interpretando al famosísimo Moro de Venecia, en esta historia donde los celos se vuelven una fuerza destructiva, pues el maestro Welles
logra un Otelo maravilloso centrándose en unas imágenes al estilo de Sergei Eisenstein, con grandes close-ups, con un gran respeto al texto de Shakespeare. Y bueno, una película que marca pues un camino difícil para Wells. La película duró 4 años en producción porque se acababa el dinero, él tenía que hacer actor en otras películas para poder juntar los medios y terminar esta película que por fin hacia el año 2000 pues la pudimos ver ya en su versión completa. Algo parecido a lo que ocurrió con Sombras del Mal, una película donde Orson Welles regresa al tema del cine negro, una película ambientada en una Tijuana llena de sombras y de personajes perversos. En el cine europeo, Pepe, pues tenemos El Proceso, una adaptación muy libre de un texto de Franz Kafka, donde un personaje pues es perseguido sin una razón aparente en un mundo que no tiene salidas y donde la locura está a la vuelta de la esquina. Muy bien Anthony Perkins interpretando al personaje y pues bueno, una adaptación de Kafka que no es nada sencilla y que sin embargo Orson Welles logra crear de una forma impresionante. Terminamos con Campanadas a la medianoche, otra película de su etapa europea, en este caso una producción española, donde tomando partes de Enrique IV, Enrique V y las alegres comadres de Windsor de William Shakespeare, pues Orson Welles crea una obra original en la cual él interpreta al libertino John Falstaff, quien es de estos personajes, Pepe, que siempre están detrás del poder, ahí lo estamos viendo, siempre detrás del poder, y quien pues en algún momento también querrá su pedacito de poder para él solo. Una película donde pues nada menos que el genio de Orson Welles lo lleva a reinventar a Shakespeare pues de una forma única y sin duda su última gran película allá por 1966. Pues ahí está este pequeño homenaje, modesto homenaje, Pepe, que hacemos a uno de los más grandes personajes que pasó por la televisión, por el cine, por la radio, por el teatro, un hombre multidisciplinario que pues murió en 1985 con una enorme cantidad de frustraciones existenciales y artísticas, porque su carrera es un caso tremendo de cómo la genialidad termina a veces por sabotear los resultados. La historia de Welles es tremenda, pero pues finalmente esa voz que nos deja es inconfundible y su legado también, Pepe. Pues bueno, ahí está para todos los amigos. En plataformas, en YouTube de libre acceso, por ahí pueden encontrar todas estas películas que mencionamos. Modesto homenaje, sí, te quedas corto. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias. José Antonio Valdés Peña. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.